Hola amigos y amigas en Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. En el Ecuador son las 4:41 en este momento, 4:41 en el Ecuador continental, 5:41 en Galápagos. Espero que estén pasando un muy bonito domingo y que se estén preparando ya para recibir el lunes. Para el día de hoy tengo planeado un tema más personal, como ustedes lo saben, hasta que encuentre la manera de compartir presentaciones de mis videos. Los domingos serán para temas personales. Y debido a que estos últimos días he sido cercano a cómo el miedo y el temor han afectado las decisiones y las vidas de otras personas, y yo he lidiado con eso y lidio con eso de manera casi diaria en mi vida, se me ocurrió compartir un poco sobre algunas reflexiones que tengo respecto al temor y el miedo. ¿Qué es lo que he aprendido de lidiar con el temor y con el miedo? ¿Qué es lo que puedo compartir el día de hoy? ¿Y dónde estoy yo el día de hoy respecto a temor y miedo en mi vida? Entonces, quisiera empezar el video haciendo una clara admisión. Yo no estoy libre de temor y de miedo. Yo a los 34 años que tengo no he encontrado la fórmula para no tener temor y miedo. Tampoco estoy en un lugar donde pueda decir, bueno, he tenido esta iluminación cósmica respecto al temor y miedo. No. Cualquier reflexión, comentario que voy a presentar en este momento, creo que es algo muy promedio, es algo que podrán escuchar a muchas personas compartir, solo que es mi canal, así que son mis opiniones. Entonces, después de eso quisiera señalar que el temor y miedo en español son sinónimos y son intercambiables. Pero según lo que estaba revisando en este momento, que estaba revisando la diferencia entre temor y miedo, la diferencia respecto a la palabra miedo es que la palabra miedo en español es la única entre temor y miedo que llega a denotar sentimientos de peligro o de dolor, o de temor de tener que lidiar con dolor. Esa es la clave del miedo como palabra en español. Cuando yo uso miedo, estoy diciendo que estoy en una situación estoy amenazado por un peligro o tengo la amenaza del dolor. El temor puede ser un poco más una especie de sano respeto. O sea, temor, muchos de ustedes, si son religiosos, cristianos, católicos, han oído la expresión hay que tenerle temor a Dios, no hay que tenerle miedo a Dios. Y eso significa que, bueno, temor en ese contexto significa a Dios hay que tenerle un sano respeto. Miedo no, porque eso va contra la idea de confiar en Dios. Y sobre todo un Dios amoroso, la figura del Padre. Entonces, por eso es que la gente dice, no, hay que tener temor, que es un sano respeto. Pero cuando decimos tenemos miedo a las alturas, es porque en realidad, hay un miedo genuino al sentimiento de peligro que asociamos con estar a una altura muy elevada. Bien, esa es la segunda cosa que me gustaría señalar. En este video me voy a referir más al miedo. El miedo. ¿Por qué? Porque es lo que he estado viendo en la vivencia de otras personas en las últimas semanas y es con lo que yo he lidiado de una manera muy frecuente en mi vida por los últimos 3, 4 años. Bien, un poco de antecedentes respecto a cuál es mi relación con el miedo, como la relación de todos. Mi relación con el miedo es una relación muy común, es una relación en la cual siempre he estado al tanto de que hay cosas a las cuales hay que tenerle un miedo genuino en esta vida. La primera de todas es la muerte, todos por un sano hecho de evolución y de desarrollo evolutivo. Nuestro instinto de supervivencia está asociado a tenerle miedo a la muerte, porque así nuestra especie ha logrado protegerse a través de milenios y tomar las acciones necesarias para proteger su integridad física. Entonces, el miedo, en la manera más clara, yo siempre lo he asociado con el miedo a la muerte. De ahí viene el miedo al sufrimiento físico, el miedo al sufrimiento emocional, el miedo al bochorno público, que es una especie de sufrimiento emocional. Y de ahí esos son los miedos directos, y de ahí vienen los miedos indirectos. O sea, cosas que no me afectan a mí directamente, pero porque afectan a gente que yo quiero, me afectan a mí. El miedo a perder a mi familia, yo perdí a mi padre, perdí a mi padrastro también, a quien amé como padre. Y gracias a Dios no he perdido nadie más a nivel de familia. Bueno, también perdí a mi abuela.
Y de ahí he perdido amigos. Entonces, esos son los miedos indirectos. Esa siempre ha sido mi relación con el miedo, pero a partir del 2015 la relación se volvió mucho más frecuente. A partir del 2015, debido a cosas que pude ver que pasaban a otras personas que yo conocía, como lo he compartido en otros videos, mi vida espiritual y emocional fue sacudida y me di cuenta que en realidad las cosas a las cuales yo le tengo miedo no están tan lejanas a mí como yo pensaba. Es más, por una neta cuestión biológica, a más crezco, más probable se vuelven otras cosas a las cuales les tengo miedo genuino, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Entonces, eso hizo mi relación con el miedo una cosa más frecuente. Quiero aclarar, no es mi relación con esas cosas a las cuales yo les tengo miedo. Gracias a Dios, hasta el día de hoy soy una persona relativamente sana, soy una persona que tiene familia que relativamente no ha pasado por pérdidas tan grandes. Sí he perdido a mi papá, a mi padrastro, a mi abuelita. Pero bueno, hay familias en las cuales han sido más tocadas de una manera más frecuente, más directa por estas cosas a las cuales les tenemos miedo. Entonces, mi relación la frecuencia de relación es con el miedo, no es con las cosas, afortunadamente. Pero como todos los seres humanos, yo estoy expuesto a que en algún momento esa relación con esas cosas pues, pase a ser bien frecuente. No sé cuándo va a pasar, solo puedo vivir un día a la vez. Bien, ¿qué es lo que he aprendido de mi relación con el miedo? La primera cosa que he aprendido es que no hay esperanza. ¿Qué significa eso? El miedo es una especie de vacío, un vacío existencial. Es como el espacio es vacío, no hay oxígeno. Si estás entre masas planetarias, la gravedad se reduce a cero. Solo la gravedad aumenta cuando te aumentas a masas planetarias o a masas que no sean exactamente planetarias como los agujeros negros, que tengan atracción de gravedad, que tengan una atracción de gravedad lo suficientemente fuerte como para incrementar la gravedad. El miedo es muy similar a eso. El miedo es una especie de vacío, sobre todo el miedo psicológico, el miedo emocional. O sea, hay el miedo directo físico que es, ok, me ha pasado algo que amenaza mi vida en este momento y ya, es directo, o sea, está aquí y lidio con ese miedo. Eso es una expresión muy directa del miedo. Ahora, yo puedo emocional y psicológicamente tenerle miedo a esa situación aunque no esté pasándome a mí en este momento. Entonces, a eso me refiero. Emocional y psicológicamente, como estas cosas no han pasado, pero tengo miedo que puedan pasar, qué pasa si es que pasan, el famoso what if en inglés, que hay sí, eso crea una especie de vacío, porque yo siento que caigo en una especie de vacío espacial en el cual no hay ni un solo rayo de esperanza que pueda iluminar la oscuridad. Porque ese qué pasa si es que de cierta manera neutraliza el presente, neutraliza este momento y me catapulta al futuro, y como el futuro aún no ha pasado, se siente como un vacío, porque en realidad no hay confort, no hay certeza, no hay esperanza de que eso no vaya a ser. Puede ser como no puede ser. Schrödinger, la mejor manera de ejemplificar esto es Schrödinger's cat, el gato de Schrödinger. La paradoja dice que si es que no puedes abrir la caja, tienes que asumir que el gato está vivo como que está muerto. Hay que asumir las dos. Entonces ese es el problema del miedo psicológico emocional, que me sacude este futuro en el que como no puedo abrir la caja negra del futuro, tengo que asumir que el miedo va a pasar como que no va a pasar. Y eso crea este vacío en el cual siento que no hay esperanza. La segunda cosa que he aprendido es que la respuesta convencional religiosa a esta situación
a mí en lo personal no me ayuda mucho. Por los 2 primeros años de lidiar con esto, año y medio, la respuesta religiosa en realidad, a veces me daba algo de confort, pero no cerraba la herida que causa vivir como ser humano expuesto a este futuro en el cual puede como que no puede pasar. Siendo cristiano y habiendo sido bautizado católico, trataba de aferrarme a los evangelios, trataba de aferrarme a las enseñanzas que hay en ellos, pero sentía que no era suficiente. Sentía que de cierta manera en realidad, a pesar de toda la humanidad de Jesús, y hay que reconocerle eso a Jesús, su humanidad, sentía que eso no era suficiente para mí. ¿Y por qué no era suficiente? Bueno, eso es algo más religioso. No viene el debate, no viene el diálogo en este momento. Pero sentía que no era suficiente. Las cosas empezaron a cambiar cuando encontré una respuesta espiritual y religiosa totalmente distinta. Esa respuesta religiosa y espiritual, y voy a colgar los vínculos en el video, religiosamente la respuesta que empezó a ayudarme fue del rabino Harold Kushner, cuando le pasan cosas malas a gente buena. Y el rabino, como lo he mencionado en otros videos, decía, bueno, en realidad es verdad, ese miedo es genuino, Dios no tiene control sobre esas cosas porque en su creación él delegó ese control a las leyes naturales y a las decisiones de otras personas. Pero no es necesario vivir paralizado por eso, porque aún en esa exposición de vulnerabilidad, ves que tienes una comunidad alrededor tuyo. Ves que no eres el único que está lidiando con esto. Y lo más importante de todo, ves que con la ayuda de esa comunidad alrededor tuyo, sin importar credo religioso, y con ese sentimiento de compañía que tienes, de saber que no eres el único que está lidiando con esto, entiendes que momento a momento, paso a paso, puedes vivir a través de esto. Eso me ayudó bastante. Religiosamente, el rabino también me plantea algo distinto. Ok, si el problema es no poder entender qué tienes que hacer para cuadrar la curvatura del círculo de, ok, en un mundo en que creo en un Dios omnipotente, veo a un montón de gente que debería estar en súper buenas relaciones con Dios, pero les pasan cosas malas. ¿Y qué me va a pasar a mí? Entonces el rabino Kushner me dice, si quieres cuadrar la curvatura del círculo, te planteo esto, te planteo que Dios es amor y que Dios es esa cercanía de ese confort que recibes del ser divino, del creador de este universo. Pero Dios no es ese ser de poder con el que te han criado, porque Dios sí es poderoso, sí hace milagros, pero en esta creación decidió como parte del diseño de esa creación decir, bueno, el futuro se lo voy a dejar a las decisiones de los seres humanos y a las leyes naturales y la interacción que hay entre los dos. Eso va a crear el futuro. Esa es la creación que quiero, este es mi diseño. Eso me ayudó bastante, porque eso me permitía confiar más en Dios. O sea, entonces ahora, ok, ahora no se trata de que no se sabe cómo se puede estar en buen plan con Dios para evitar que estas cosas pasen. Estas cosas van a pasar, pero no vienen de Dios. No vienen de Dios, no es algo personal. Y eso ayuda bastante con el miedo, me ayuda bastante con el miedo, porque me permite entender de que sí, le tengo miedo a eso, pero al menos me quitan un elemento que hace el miedo más duro, que es el miedo a ¿y qué estará pensando Dios? O sea, ¿por qué es que manda esto? ¿Por qué es que me hace lidiar con eso? ¿Le hace lidiar a esta persona con eso? ¿Cómo puedo yo tener una relación con un Dios que pone esta tragedia a esta persona que no se la merece? Puedo volverme a Dios y encontrar en Dios confort, amistad, apoyo, entendimiento, porque esa tragedia no vino de Dios.
Espiritualmente me ayudaron bastante dos libros. Uno es un libro de Eckhart Tolle que se llama El Poder de la Hora, The Power of Now. Eckhart Tolle es una persona, es un maestro espiritual muy famoso, tiene bastante gente que lo sigue. Yo no soy parte en realidad de, creo que el culto de la personalidad de Eckhart Tolle, pero me gustan bastante sus ideas. Y Eckhart Tolle precisamente plantea, ok, vive en el ahora. Si te quedas aquí en el ahora, en realidad no hay más que este momento. Y eso elimina el problema del futuro y me permite, de cierta manera, no ganar independencia del miedo, porque sigo con miedo, pero al menos me concentro ahora. Ahora estoy haciendo este video para compartir con ustedes estas reflexiones. No me tengo que preocupar si es que mañana eso es lo que le temo tanto va a pasar. Me puedo preocupar en ver que ahorita estoy en los 15 minutos 57 segundos de este video y compartirles esta idea. Eso ayuda como para conectarse, como que poner los pies sobre la tierra y de cierta manera salir momentáneamente del vacío y vivir en la tierra. El otro libro, que en realidad es una serie de libros, de Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios, Conversations with God. Ahora, de todos los libros, este es el más radicalmente loco. Porque en realidad es una conversación con Dios que que se mantuvo. Y digo que tuvo porque para él es real. Y lo que sale de esa conversación se siente tan bien para mí que yo quisiera también que fuera realidad para mí. Entonces, en este libro en realidad se plantean algunas ideas que son muy cercanas a lo que dice el rabino Kushner. Sí, o sea, cosas malas van a pasar. Pero yo no decido esas cosas, dice Dios. Esas cosas no vienen de Dios. No son mis decisiones, dice Dios. Son parte del diseño. El diseño básicamente es, esta vida es lo que tú haces en función de las decisiones de otros y cómo ves tus decisiones en ese mundo. Y un mundo en el cual la naturaleza también juega un rol. Entre esos tres, siento que mi relación con el miedo hoy en día ha pasado de ser algo que me abrumaba y de ser algo que hacía mi vida mucho más pesada, mucho más a veces difícil de disfrutar, a una vida en la cual al menos tengo conciencia de que tengo una elección frente al miedo. No tengo que hacer todo lo que siento que el miedo me fuerza a hacer. Si el miedo me fuerza a vivir mi vida de cierta manera, y hablo no del miedo sano, no hablo del miedo de que chuta, no voy a tirarme del avión sin paracaídas porque no le tengo miedo a nada, eso es un miedo malsano. Hablo del miedo, el miedo sano es, o sea, no me voy a tirar del avión sin paracaídas porque obviamente me voy a dar contra el piso y me voy a hacer añicos. El miedo malsano es, no voy a hacer esto porque ¿qué pasaría si es que esto lleva a esto y esto lleva a esto y esto lleva a este miedo que tengo de esta cosa que me puede afectar mi integridad emocional, física o social? Entonces no voy a hacer eso, porque entre una serie de cosas, en una secuencia de cosas, podría llevar un escenario que yo le tengo mucho terror. Sin importar que ese escenario sea estadísticamente improbable, sin importar que ese escenario quizás no sea posible. Ese es el miedo malsano. Estas ideas me han ayudado a encontrar no independencia de esta fuerza gravitacional que ejerce esa manera de pensar. Es atractivo porque me da la ficción de control, que yo puedo controlar el futuro. Pero esta manera de pensar al menos me permite dar 2 pasos atrás y preguntarme, ¿es esta la vida que quiero vivir? ¿Es esta las decisiones que quiero tomar? Cuando llegue mi momento, que mi momento va a llegar, voy a morir como todos nosotros, que yo no sé cuándo va a llegar, ¿estaré orgullosa de haber tomado estas decisiones? ¿Serán estas las decisiones que me harán sentir que el poco tiempo que estuve aquí lo disfruté? Si no es así, entonces tengo que hacer esto.
a pesar de lo que el miedo me dice que debo hacer. Esa es la principal conclusión. Estas ideas me han permitido, primero, quitarme el temor, quitarme el terror de qué estará pensando Dios o cómo será la nota con Dios, porque estas cosas que pasan, si Dios envía estas cosas, ¿qué será Dios entonces? Ya, eso. Luego, vivir en el ahora, enfocarme en este momento y enfocarme en las decisiones que tengo, en las decisiones que forman este momento. Y más que todo, preguntarme si es que son estas decisiones las que cuando llegue mi hora de morir me harán sentir que viví mi vida al máximo posible. Entonces, esa manera de pensar me permite encontrar algo de independencia. No es independencia entera, no soy totalmente independiente del miedo. Mejor, lo voy a decir de otra manera. Me permiten encontrar la voluntad de rebelarme contra el miedo. Y esa es mi vida, mi relación hoy día con el miedo. Una relación de constante rebelión. Constantemente me estoy rebelando contra mí mismo. Porque ese miedo es una parte de mí. El otro día estaba pensando, quizás esa es una expresión del Yetzer Harar. Los judíos, como le explican en otros videos, no creen en el demonio. En realidad, para ellos, anclado en algo que está en Isaías, que dice, yo soy Dios, yo he creado luz, yo soy el creador de la luz y la oscuridad, dicen, bueno, la luz debe ser el Yetzer Hatov, que es el instinto del bien, la oscuridad debe ser el instinto del mal, el Yetzer Harar. Todos tenemos eso. Entonces estaba pensando hace algunos días, quizás ese miedo que me obliga a vivir mi vida de una manera en la cual yo no quisiera vivirla, es el Yetzer Harar. Y esta rebelión que yo hago cada vez que me doy cuenta que esa no es la vida que quiero vivir, es el Yetzer Hatov. De manera más criolla, creo que al final del día esto es lo que Velasco Ibarra nos dijo desde los balcones. Digan lo que digan de Velasco Ibarra, yo no estoy de acuerdo con Velasco Ibarra, creo que es un personaje con un legado muy, muy pobre para el desarrollo político ecuatoriano. Nos vendió la idea del caudillismo y fracasó y llevó al país al fracaso con esos intentos de caudillismo. Pero hay algo que Velasco Ibarra sí dijo que hay que resaltar. Él dijo, ¿queréis revolución? Hacedla en vuestros corazones. Y desde hace como un año he pensado en eso. Cada vez que hago estos pequeños actos de rebelión contra mi propio miedo. Estos pequeños actos de rebelión que me permiten vivir mi vida un poquito más y encontrar algo de espacio en esta opresión del miedo. Y cada acto de rebelión me permite valorarme un poco mejor, amarme un poco más y tener un poco más fe en Dios, como yo lo concibo. Creo que lo que Velasco nos dijo en ese sentido es muy cierto. La revolución principal de todo ser humano no es el comunismo, no es el capitalismo, no es ninguna revolución religiosa, es la revolución de nuestro corazón, es cambiar nuestro corazón. De cierta manera, usando el marco judío, es hacer que el Yetzer Hatov gane sobre el Yetzer Harar. Y eso está dentro de cada uno de nosotros. Solo cada uno de nosotros tiene que ver a su corazón. Yo tengo que ver a mi corazón. Y yo tengo que ver, ok, ¿cuál es la decisión que quiere el Yetzer Hatov? ¿Cuál es la decisión que quiere el Yetzer Harar? Entonces mi rebelión va a ser para tomar esta decisión que mi Yetzer Hatov me está diciendo y que eso triunfe sobre el Yetzer Harar. Esa es mi relación con el miedo del día de hoy, una relación de constante rebelión para vivir mi vida un poco más al máximo y de tal manera que yo pueda al final de mis días en este planeta estar un poco más satisfecho, más feliz de las decisiones que formaron mi vida. Espero que tengan un feliz restante domingo y que el día lunes lo empiecen con el mejor de los ánimos y les deseo lo mejor a todas ustedes para la semana que viene. Tengan muy buenas tardes en Ecuador. Y mañana y pasado mañana me regreso a Estados Unidos, así que mañana les compartiré más sobre eso. Pásenlo muy bien.